Él era el más fuerte y brutal de la familia de las sombras, una casa perturbada de asesinos y espías que realizaban todo tipo de trabajos sucios. Después de dedicar toda su vida a la familia, Sal Cooper fue traicionado. Uno de los nobles lo acusó de traición y conspiración contra ellos, por lo que fue condenado a la ejecución con 100 espadazos en la espalda. En otras palabras, fue engañado por la familia y por el maestro en quien confiaba. Al final, murió de forma injusta. Afortunadamente, renació, regresando al pasado con un odio tremendo. Aunque tenía solo 3 años, juró vengarse de todos aquellos que lo traicionaron, pues solo devolvería el favor. Pero antes de eso, la historia comienza con Sal Cooper, quien se convirtió en la sombra más útil de la familia Cooper. Sin embargo, fue condenado a muerte por los demás miembros. Cuando lo supo, intentó luchar, pero lo atacaron, marcando su espalda con cuchillas. En medio de todo eso, pensaba que, si existía una próxima vida, se vengaría de todos. Fue en ese momento cuando despertó, acostado en un suelo de paja. En cuanto se levantó, notó que todo era muy familiar. Una de las sirvientas apareció, ordenándole que se limpiara porque alguien vendría a buscarlo. Sal la miró con una expresión de ira, pero la sirvienta, sin dudarlo, le dio una bofetada en el rostro, recordándole que solo era un mocoso. Caído en el suelo, vio su reflejo en el agua y, en ese instante, se dio cuenta de que había regresado al pasado, cuando tenía apenas 3 años. En su otra vida, había soportado los entrenamientos más crueles que se puedan imaginar, realizando todo tipo de trabajos sucios en las sombras. Como recompensa, la familia lo recompensaba con riquezas, y por eso las sombras soportaban el dolor. Como hijo ilegítimo, estaba decidido a cambiar su destino. Aunque no tenía talento, tomó una espada y entrenó hasta el límite. Siempre ignorado, tomó la iniciativa de luchar por la familia. Para ello, decapitó enemigos y destruyó ciudades enteras. Al final de incontables masacres, consiguió la victoria para la familia. Pensó que sería recibido con respeto por ser fuerte, pero lo que encontró fueron 100 lanzas marcando su espalda. Fue así como descubrió la verdad sobre las sombras. El maestro en quien confiaba reveló que, al convertirse en una sombra, Sal había hecho un juramento. Toda la fuerza que ganara sería transferida al maestro, y cualquier daño que el maestro sufriera lo sentiría Sal, la cosa más injusta posible. Al escuchar eso, Sal, enfurecido, atacó al maestro con su espada, cortándole el hombro. Sin embargo, el daño se devolvió contra él, y fue así como comprendió el verdadero significado del juramento maldito. Le robaron su poder y fue marcado en la espalda. Por eso, en esta nueva vida, juró que no cometería el mismo error. Pero, en ese momento, su estómago rugió de hambre, como si no hubiera comido en más de 3 días. Mientras observaba un ratón pasar a su lado, recordó que, en el campo de batalla, su comida favorita era precisamente un ratón. Cuando pensaba en capturarlo, alguien abrió la cortina y lo llamó basura, diciendo que el joven maestro Alan quería hablar con él. Sal fue llevado, reflexionando que, en esa época, había sido elegido para convertirse en una de las sombras, y era probablemente en ese periodo cuando fue maldecido por el juramento. Pero esta vez, no dejaría que eso sucediera. De repente, Sal mordió la mano del hombre que lo sostenía. El agresor intentó zafarse, llamándolo perro callejero. Otro hombre vino por detrás con un golpe fuerte, pero Sal bajó la cabeza y lo esquivó. Aprovechó la oportunidad, tomó la espada del enemigo distraído y le cortó el brazo, advirtiéndole que no lo subestimara. Estaba listo para comenzar su venganza contra la familia Cooper. Después de eso, se explica la historia del juramento de la sombra. Se trata de una antigua magia de sangre, donde el maestro paga el precio con su propia sangre para transformar a alguien en su sombra. La sombra no puede dañar al maestro y debe sufrir en su lugar. Además, todo el crecimiento que tenga la sombra será transferido al maestro, es decir, es prácticamente un contrato de esclavitud. Este método cruel mantuvo al imperio en orden durante cientos de años. Uno de los caballeros recibió una bofetada en la cara mientras el joven maestro Alan lo llamaba basura por ser intimidado por un perro salvaje. Alan Cooper era el sucesor de la familia. El hombre se disculpó con el joven maestro, y Alan salió diciendo que Sal había osado tocar a su gente. Por eso, ordenó sádicamente que Sal fuera encerrado en una mazmorra. Los demás miembros estuvieron de acuerdo, hasta que una voz ordenó a Alan esperar. Era Cooper, la matriarca de la familia. Dijo que nadie había cuidado de ese niño desde pequeño, así que era normal que actuara como un caníbal. Recordó que lo más importante en ese momento era la ceremonia del juramento y ordenó a Alan que no olvidara lo que se realizaría ese día. Alan, por su parte, pensaba que no tenía ni idea de por qué ese niño había sido elegido como su sombra, pero estaba seguro de que Sal sería destruido en el futuro. La madre salió, dando órdenes para que vaciaran el lugar, excepto por el joven maestro. Luego, ordenó que lanzaran un hechizo de aislamiento acústico para que no hubiera interrupciones durante la ceremonia. Pronto, pasaron una copa de agua. Alan la levantó y declaró que, a partir de ese momento, todos ellos se convertirían en miembros del ejército de las sombras. Así, comenzaron a hacer el juramento. Los otros niños gritaban que, en nombre de la sombra, juraban dedicar sus vidas. En ese mismo instante, todos estaban desmayados en el suelo. Desde lejos, Alace se reía y decía que todo
todos eran unos idiotas por haber bebido agua envenenada, pensando que era agua bendita. Comenzó a usar la magia de sangre. Cuando la sangre caía, un círculo mágico se abría, y él decía que todos ellos serían sus siervos eternos. Este era el juramento mencionado anteriormente. Mientras tanto, uno de los niños pensaba que podía sentir el poder entrando en su cuerpo y, asustado, gritaba llamando a su madre. Pero, en ese momento, sus piernas se paralizaron y cayó al suelo. Miraba sus piernas, intentando entender por qué no se movían, y comenzó a gritar y llorar, llamando nuevamente a su madre. Una voz detrás de él decía que solo era un bebé llorón que no podía hacer nada sin su madre. La misma persona continuaba: no importa cuánto grites, tu madre lanzó un hechizo de encantamiento en esta sala para impedir que el sonido saliera. Allí estaba Sal Cooper con su espada. Le preguntaron cómo había logrado permanecer despierto, pero Sal, con un aire siniestro, respondió: ¿y si invierto el juramento? ¿Qué harías? En ese momento, clavó la espada en el suelo, y una explosión de energía surgió. Alan sintió un dolor tremendo en el corazón y, desesperado, preguntaba qué estaba haciendo ese loco. Claro que nada bueno, pensaba. Sal Cooper recordaba su vida pasada, en la que pagó con su propia vida para conquistar lo que era suyo. Pero, en esta vida, estaba decidido a simplemente devolver el favor a esa maldita familia. Desde afuera, se escuchaban gritos. Los caballeros comentaban que el hechizo había sido roto. La matriarca, preocupada, llamaba a su hijo. La escena cambiaba al castillo de la familia. Por la noche, dentro de una habitación, alguien decía que el joven maestro estaba bien, que solo había desmayado por la cantidad de poder que usó. Comentaba también que el hechizo del sonido se rompió porque uno de los siervos se distrajo durante el proceso. La mujer, fría, ordenó que el cuerpo del que cometió el error fuera dado a los perros. Aún así, el hombre decía que Alan parecía inquieto y que él mismo no podía recordar absolutamente nada de lo que había sucedido. La madre, entonces, puso la mano en la cabeza de Alan y le dijo que no se preocupara por las sombras, pues los fuertes siempre son presa de los débiles en este juego. En ese momento, Alan apartó la mano de ella, actuando como un maniático, gritando que él era el único jefe de la familia Cooper y que esas criaturas le debían la vida. La madre se rió, asintiendo, y preguntó qué tipo de recompensa quería por el buen trabajo. Poco sabía ella lo que realmente había sucedido. Sal Cooper, observándolo todo, pensaba que la conexión entre él y Alan era fuerte, pero, desafortunadamente para Alan, a partir de ahora él sería su sombra. Sal recordaba que, en su vida pasada, mientras luchaba, descubrió un registro sobre un índice de magia de sangre. Feliz, mostró eso a la familia, sin saber que ya había sido sacrificado por ellos. Sin embargo, esta vez, Sal había leído el contenido del libro y, combinándolo con su experiencia de vida, sabía que solo necesitaría un poco de sangre para invertir el juramento y cambiar su posición con la de Alan. A pesar de estar débil y tener apenas 3 años, estaba decidido a fortalecerse cada vez más para completar su venganza. La escena cambiaba a un acantilado ardiente, el campo de pruebas de la familia Cooper, creado para seleccionar las sombras más fuertes. Era semejante a la leyenda de Prometeo, quien robó el fuego para la humanidad y fue condenado a ser devorado por un águila día tras día. La familia Cooper lanzaba niños de menos de 10 años en ese acantilado, ordenándoles caminar entre espinas hasta que las águilas comenzaran a desgarrar su carne. Incluso en sus últimos suspiros, no podían rendirse hasta que la primera sombra escaló el pico y obtuvo la bendición de las águilas grifo. Esa sombra recibió un cuerpo que nunca sería herido, por más que fuera atacado. Alguien comentó que solo tenían 3 días para completar la prueba, y que el único objetivo era alcanzar la cima de la montaña con vida. Quien hablaba era Enos Walker, el oficial de entrenamiento de las sombras. Recordaba a todos que los desertores serían condenados a muerte después de 3 días. Luego, sopló un silbato, deseando un gran futuro para las sombras. Los niños comenzaron a correr mientras Enos observaba a un chico extraño. Ese chico, Sal Cooper, avanzaba lentamente, sin prisa, confiado. Uno de los soldados detrás comentó que ese era Sal Cooper, el hijo ilegítimo que había irritado al joven maestro Alan el día anterior. Observando la escena, se rió, diciendo: «Ah, es ese chico». Sal comenzó a escalar la montaña, no por la pendiente como los demás, sino subiendo la pared del acantilado con sus propias manos. Se rieron, llamándolo idiota, comentando que probablemente caería antes de llegar a la cima. Pero pronto otro soldado tuvo una idea interesante: ese era el momento perfecto para actuar. Los niños miraban hacia arriba y preguntaban qué era eso que volaba. Un águila gigante venía hacia ellos. Sal Cooper estaba casi en la cima cuando avistó un enorme grifo. Mientras escalaba, el grifo lo observaba con sed de sangre. Uno de los chicos sacó su arco y preparó una flecha, aprovechando la oportunidad para eliminar a Sal, quien había irritado al joven maestro Alan. Apuntó para acertar al grifo, pero la flecha pasó de refilón. Sal Cooper, al llegar a la cima, enfrentó al grifo. Sabía, por su vida anterior, que la única manera de escalar rápidamente el pico
único y garantizar su supervivencia era obtener la bendición del grifo. Y esto solo se conseguía domesticando al grifo. Levantó su espada sobre la cabeza del grifo y asestó un poderoso golpe, decapitando al grifo descarado. Inmediatamente después, saltó hacia atrás, pensando, los grifos son criaturas astutas por naturaleza, con una inteligencia similar a la de los humanos. Si no lo dominó por completo, nunca será domesticado. Sal avanzó, concentrado en usar la técnica hoja de sombra, corte de la tercera forma. Sin embargo, el grifo abrió la boca y lanzó un poderoso ataque de viento que flotaba en el aire. El golpe fue tan fuerte que hizo que Sal Cooper cayera del acantilado. Por suerte, logró sujetarse con una mano y, con esfuerzo, subió de nuevo. Pensaba que había sido descuidado. Con solo 3 años y un físico aún limitado, sabía que sería lanzado lejos antes de siquiera acercarse al grifo. Fue entonces cuando vio una oportunidad. Podía llegar a la cueva cercana. Mientras pensaba en esto, el grifo ya preparaba otro ataque. Desde su boca, lanzaba poderosos orbes de viento. Sal Cooper corría, esquivando de un lado a otro, sabiendo que cada orbe aumentaba el poder del viento, y que si el grifo lanzaba el 10º orbe, ni siquiera 100 guerreros podrían escapar. En ese momento, Sal tuvo una idea brillante. Decidió no esquivar más los ataques, sino enfrentarlos de frente. Usaría la fuerza del viento para impulsarse hasta la cueva. Y así lo hizo, siendo lanzado directamente dentro de la cueva. Una vez dentro, para ahorrar energía, activó el juramento de las sombras, absorbiendo la fuerza de un aliado, Juan Cooper, quien cayó al suelo, exhausto. Este era uno de los beneficios de poseer sombras. Aprovechando la situación, Sal se adentró más en la cueva. El grifo, decidido, también entró volando detrás de él, diciendo que, por más que corriera, no podría escapar. Cuando el grifo llegó al frente de la cueva, miró seriamente a Sal y le preguntó qué estaba pasando. Sal Cooper, frío y calculador, sostenía al crío del grifo en su espada. Pocas personas en el mundo sabían que los grifos poderosos nacían con las alas rotas, incapaces de volar. El grifo gigante preguntó qué haría Sal con su hijo, pero él respondió que no tenía intención de hacerle daño. Por el contrario, podía curar las alas del crío y ayudarlo a volar, pero había una condición. Abajo, algunos guardias comentaban que ya no se escuchaban ruidos y pensaban que Sal había sido devorado por el grifo. Caminaban, satisfechos, creyendo que el joven maestro Alan estaría feliz con la noticia. Sin embargo, en ese momento, un inmenso poder surgió detrás de ellos. Sal Cooper estaba montado en el grifo, que comenzaba a atacar a los guardias, cumpliendo su parte del acuerdo. El grifo preguntó a Sal sobre su próxima misión. Él respondió seriamente, llévame al reino secreto en el extremo norte de la cordillera, la Tierra de Piedra. Frente a una puerta gigante, el grifo dijo que, según lo acordado, Sal podía tomar la espada de Perseo o algo similar. A cambio, ayudaría al grifo a obtener la sangre de Medusa, que podría curar al crío. Sal sonrió, diciendo que no había problema, pero que su verdadero objetivo no era la espada sagrada ni ayudar al grifo. Lo que realmente quería era algo completamente diferente. Cuando abrieron la puerta, se encontraron con una enorme cabeza llena de serpientes, la Medusa. A su alrededor, había estatuas gigantes. Sal pensó en cómo, en la vida pasada de Alan, cuando tenía 12 años, la emperatriz había enviado a las tropas de sombras para buscar la espada de Perseo. Estas enfrentaron a la Medusa, cuyos poderes transformaban cualquier cosa viva en piedra. Por eso, muchas sombras murieron, pero Alan, con su talento, logró tomar la espada y se convirtió en el elegido, obteniendo recursos y subordinados leales, todo a costa de los niños que murieron. En esta vida, Sal estaba decidido a no dejar que Alan obtuviera la espada nuevamente. El grifo preguntó dónde estaban la espada y la sangre de Medusa. También notó varias piedras rotas en el suelo y quería saber la razón. En ese instante, la puerta se cerró con un estruendo. El grifo, alarmado, preguntó si Sal estaba jugando con él. Sal, sin embargo, con una expresión seria, solo murmuró, detrás de ti. Las estatuas y la Medusa se estaban moviendo, avanzando contra ellos. El grifo usó todo su poder, pareciendo un gigante musculoso, y comenzó a luchar contra las estatuas. Sal, mientras tanto, corría, reflexionando que esas estatuas podían reconstruirse. Al caer al suelo, recordó que estas 3 estatuas no tenían órganos internos, al igual que las hermanas grayas de la mitología, que compartían el mismo ojo y diente. Como hijas de divinidades del mar, tenían la habilidad de controlar el agua. De repente, la cueva comenzó a llenarse de agua. Una enorme ola venía en dirección a Sal y al grifo. El grifo, preocupado, gritaba a Sal que, si continuaban así, todo el lugar se derrumbaría y ambos morirían. Sal preguntó si no había algo escrito en las runas de la pared, pero, por dentro, estaba riendo. Sabía que el reino secreto estaba a punto de colapsar, pero también sabía de una ruta secreta para escapar de esa cueva, un secreto que había descubierto en su vida anterior. Pero esa cantidad de destrucción aún no era suficiente. Sal Cooper corría hacia el otro lado y gritó al grifo. Oye, grifo, las runas dicen que hay que quitar el ojo de allá arriba,
dejarán de atacar si lo haces. El grifo lo miró serio y respondió, ah, está bien. En ese momento, se lanzó a arrancar el ojo. Al hacerlo, las estatuas quedaron inmóviles, mirándolo con seriedad. Comenzaron a gritar mientras el grifo comentaba que las criaturas se habían transformado en agua y caído hacia abajo. Entonces Sal habló sobre las runas. Dicen que Perseo solo descubrió la ubicación de Medusa después de robar el ojo de las hermanas Grayas. El ojo era su debilidad. El grifo preguntó, impaciente, ¿y la espada y la sangre para salvar a mi hijo, dónde están? La espada de Perseo estaba allí, al lado. La misma espada usada para decapitar a Medusa, derramando sangre roja y verde. Según la leyenda, la sangre roja podía envenenar hasta la muerte a todas las almas vivientes, mientras que la sangre verde podía curar cualquier enfermedad. Pero esas eran solo historias, porque, en ese reino secreto, existía otro misterio, la aparición de la espada de Perseo y el renacimiento de Medusa. Tan pronto como apareció la espada, Medusa también se manifestó, ahora viva nuevamente, avanzando para atraparlos a ambos. Estaba gigantesca, con su cabello de serpiente moviéndose rápidamente hacia ellos. Sal Cooper comenzó a correr, gritando, ok, creo que es hora de irme, porque, una vez activada, la estatua de Medusa no se detendrá hasta ser decapitada con la espada de Perseo. Pero, mientras intentaba escapar, una de las colas de serpiente se dirigió hacia él, obligándolo a esquivar hacia otro lado. Medusa lo observaba fríamente. Sin entender la situación, gritaba, «Grifo, ¿dónde estás?» El grifo, astuto, ya había disminuido de tamaño y se estaba escondiendo, diciendo, «Me di cuenta de que no será fácil lidiar con esto, y tampoco quiero morir». Sal sabía que la situación era crítica, pero, por suerte, ya había superado este reino secreto en su vida pasada. Sabía lo que tenía que hacer. Primero, debía tomar los escudos de los caballeros de la mesa redonda, que estaban justo delante. Con esos escudos, podría usar el reflejo para evitar mirar directamente a los ojos de Medusa y, al mismo tiempo, protegerse de su ataque visual, similar al rayo ocular de Superman. Incluso sujetando el escudo con fuerza, el impacto fue tan grande que Sal fue lanzado lejos. Pensó que solo el escudo no sería suficiente y, para colmo, la salida había sido destruida. Corrió, reflexionando que, con el nivel de sus talentos, sería difícil sobrevivir, pero tenía que intentarlo. Después de todo, estaba en una vida diferente a la pasada. Al poner la mano en la espada de Perseo, Sal logró empuñarla. Sin embargo, en ese mismo instante, una serpiente lo atravesó. Se preguntaba qué estaba sucediendo cuando la cara de Medusa apareció frente a él. Recordaba su vida pasada, cuando Alan Cooper decía que su talento de rango D era inútil. Alan lo crucificó, y Sal fue traicionado por él. En ese momento, mientras Medusa lo miraba, un poder comenzó a emanar de su cuerpo. Ni el grifo sabía lo que estaba sucediendo, pero algo estaba cambiando en Sal. De repente, la cabeza de Medusa rodó por el suelo, decapitada. Sal Cooper sintió que se estaba transformando en algo grande y monstruoso. Mientras tomaba la sangre de Medusa, recordó que, en la vida pasada, poseía un talento para las espadas que podría haber sido de rango S o superior, pero la matriarca había usado magia para quitarle ese talento y dárselo a Alan. Se reía de la ironía de todo esto, mientras las cosas se ponían cada vez más interesantes. El grifo, sin entender lo que estaba pasando, simplemente aprovechó la oportunidad para salir corriendo. Sal Cooper, ahora cada vez más insano, gritaba al grifo, «Oye, tu cabeza es más dura que una piedra». El grifo quedó confundido, sin entender nada, pero, segundos después, ambos salieron volando de la cueva. El grifo pensaba que Sal solo lo había estado usando para destruir el reino secreto desde el principio, pero, como podía curar a su hijo, decidió dejar eso de lado. Mientras tanto, Medusa, bajo los escombros, parecía estar despertando. No se sabía con certeza si realmente había despertado, pero algo extraño estaba sucediendo. El grifo, ahora en la cima de su montaña, habló a Sal Cooper con gratitud. Con el título de grifo, te bendigo para que tu cuerpo nunca sea herido, sin importar cómo te ataquen. El cuerpo de Sal comenzó a fortalecerse y sus heridas comenzaron a sanar. Pensaba que eso era genial, pero, por ahora, necesitaba ocultar su talento de espada de rango S para no atraer atención indeseada. Sal entregó un frasco al grifo, diciéndole que se lo diera al crío y que sus alas sanarían después de eso. El crío, tras beber el líquido, comenzó a volar por el cielo. El grifo se emocionó al ver a su bebé finalmente volar. Sal Cooper, observando al crío en el aire, comentó, «Solo sabe volar ahora, pero si no acepta un maestro antes de alcanzar la mayoría de edad, será solo otro pájaro cualquiera». El grifo preguntó qué quería decir, pero Sal solo dio un consejo como un extraño que pasaba por allí. El grifo entonces recordó que Sal tenía razón. Si su maestro no hubiera alimentado al crío con cerebros humanos diariamente, nunca habría despertado su inteligencia ni se habría vuelto más fuerte. Pero el maestro había muerto hacía cientos de años,
y el grifo no sabía dónde encontraría a otra persona poderosa como él. Miró a Sal Cooper y dijo, por favor, acepta a mi hijo como tu monstruo mascota. Sal solo sonrió, dándose cuenta de que el grifo había caído en su trampa. Respondió, está bien, acepto al crío como mi monstruo, pero con una condición. Quiero toda la información que tengas sobre Alan Cooper, así como la llave preciosa que puede abrir el lugar donde la familia Cooper adora al espíritu de la espada de Bly. Ya era de noche en el castillo cuando alguien gritó sin encontrar la causa. El joven maestro se estaba desmayando de repente, y nadie sabía por qué. Un hombre se disculpaba, explicando que el joven maestro tenía la protección del juramento de las sombras. Al final, esas otras sombras lo ayudaban a soportar el dolor. Ella misma pensaba que eso era cierto, pero toda la situación parecía muy extraña. Alan había estado así desde el día de la ceremonia, así que debía haber alguien detrás de todo esto. Un anciano entonces mencionó otro asunto urgente. Sal Cooper obtuvo el primer lugar, como era de esperarse, en la prueba de competencia. Pero hay un detalle, usó al grifo para matar a ti y al sobrino Walker, e incluso domesticó al hijo del grifo como su monstruo mascota. La mujer, sorprendida, se atragantó con el té y preguntó, ¿dónde está ahora? En ese momento, Sal Cooper entró en la sala. La señora sonrió y preguntó por qué había matado a los Walkers. Él, con una sonrisa aún más psicópata, respondió, lo hice por mi familia. Si un oficial fue asesinado por un niño de 3 años, era un inútil, ¿no está de acuerdo, señorita? La mujer quedó sin palabras, y esa era la expresión que él quería ver, ira, miedo y odio. Aunque ella jugara todas sus cartas, él no sentiría miedo. Entonces, la mujer ordenó al mayordomo, recompensa a Sal con un baño en el manantial del Edén, que sirve para la recuperación del cuerpo. Él agradeció, pero tan pronto como la puerta se cerró, la mujer dijo al mayordomo que acelerara las investigaciones. El talento de Sal debe ser eliminado. No dejaré que ese mocoso se salga con la suya la próxima vez. Más tarde, Sal estaba en el manantial del Edén, pensando en las palabras del grifo. El maestro, antes de morir, había usado una magia prohibida para sellar su alma bajo el manantial del Edén. El objetivo era transmitir la esgrima al verdadero heredero, aquel que tuviera el talento necesario. Para llegar allí, Sal tendría que nadar por la corriente subterránea hasta una cueva, donde la llave guiaría su camino. Mientras caminaba, humanos en el agua comentaban que él era quien quedó en primer lugar en el entrenamiento. En ese momento, 2 chicos, apodados Cabeza Gorda y Dientón, llegaron diciendo que Sal no era más que un bastardo. Dientón se burlaba. Felicidades, amigo, corriste mucho hoy. Sal recordó que, en su vida pasada, esos 2 eran lamebotas de Alan para conseguir lo que querían. Cuando Dientón intentó darle un puñetazo, Sal le sujetó la mano y la torció, mostrando un poco de su poder. Cabeza Gorda, asustado, intentó atacarlo con un cuchillo, pero terminó apuñalando a su propio amigo, ya que Sal lo usó como escudo humano. Impactado, Dientón cayó al río, y la magia del manantial comenzó a actuar. Sal pensó que el grifo tenía razón al advertirle sobre los peligros del agua. Necesitaba encontrar una manera de llegar al fondo sin tocarla. En ese momento, escuchó a alguien gritar pidiendo ayuda. Un caballero tiraba de una chica por el cabello, diciendo que no servía. Sal, al ver la escena, preguntó si ella era Andrea. Cuando el caballero intentó atacarla, Sal lo partió en 2 con un golpe. La chica, en el suelo, no entendía lo que había pasado, mientras los otros corrían amenazando con denunciar a Sal a la familia Asino. Sal extendió la mano a la chica y le preguntó si estaba bien. Andrea, nerviosa, lo veía como un príncipe encantado, pero desde la perspectiva de él, solo estaba temblando de miedo. Él se disculpó por asustarla, y ella le agradeció, presentándose como Andrea. Luego, preguntó el nombre del héroe que la había salvado. Por supuesto, era nuestro rey, Sal Cooper, el maestro del golpe maestro. Sal recordó que, en su vida pasada, Andrea curaba sus heridas y era su mejor amiga, con un talento mágico impresionante. Luchaban juntos en la línea del frente, y ella también lo amaba. Ella agradeció una vez más por haberla salvado, y Sal se sonrojó, pensando que era muy linda. Comentó, salvar a una dama es el deber de un caballero. Luego, le preguntó si conocía una forma de cruzar el manantial sin tocar el agua. Andrea respondió, entonces, ¿también lo notaste? El manantial tiene una magia que cura heridas, pero quien lo usa no puede aceptar otro tipo de cura. Solo el manantial podrá sanarlo. Sal entendió que eso era una manera de controlar las sombras, obligándolas a suplicar por la ayuda de la familia. Andrea continuó, diciendo que, como agradecimiento, le mostraría una forma de entrar sin mojarse. Ella usó la magia del pato, una magia que permitía a las personas nadar como patos sin mojar sus plumas. Sal pensó que podría tener un nombre mejor para eso, pero en ese momento llegaron caballeros para capturarlo como asesino. Desesperados, Sal tomó la mano de Andrea y saltó al agua, nadando por la corriente subterránea. Andrea intentaba advertirle que saliera, pero ambos fueron arrastrados hacia una tormenta. Después, Andrea trataba de despertar a Sal en una cueva oscura. Él miró a su alrededor, intentando descubrir si estaban en el lugar correcto. Le dijo que la llave
llave abriría el sitio donde estaba el espíritu de la espada, pero no había ninguna puerta allí. Andrella sugirió que la puerta podría ser invocada, entonces tomó la llave y dijo: llave, llave, escucha mi llamado. Poco después, el poder de la llave comenzó a girar a su alrededor, pero aparecieron dos plantas monstruosas para atacarlos. Por suerte, Sal logró salvarla a tiempo, y entonces apareció una puerta. Era un portal que conducía a otro lugar. Llamó a Andrella, pero ella había desmayado. Sin otra opción, Sal la tomó en brazos y la llevó al otro lado, pensando que tendría que dejarla descansar allí. Sabía que se avecinaba una batalla difícil. Cuando Sal puso un pie fuera del portal, vio un lugar lleno de cuerpos. En la cima de la pila, había un monstruo delgado y extraño, que se giró con una expresión desagradable y dijo: hoy tengo un invitado. Continuó hablando, diciendo que, visto desde lejos, el manantial del Edén parecía solo un lugar medicinal, pero en realidad era donde la familia Cooper arrojaba a las concubinas. Ahora entendía el verdadero destino de ellas, todas se habían convertido en alimento para el demonio de la espada. En ese momento, el monstruo apareció frente a él y dijo: ese es el olor de un talento de rango S. Sal saltó hacia atrás, sorprendido, pensando cómo aquella criatura sabía eso. El monstruo preguntó si él era un One Cooper, comentando que Sal no parecía en lo absoluto mimado, y luego avanzó, loco, preguntando si sería un hijo bastardo de la familia. Sal cruzó espadas con el monstruo, que seguía diciendo que no entregaría la herencia tan fácilmente, pero Sal estaba confiado, pues solo había venido para matar a esa criatura. El monstruo volvió a atacar con sus espadas de sangre, comparando a Sal con Bled Cooper. La lucha se intensificó por todo el lugar, y Sal apenas podía mantenerse al ritmo. Mientras luchaban, el monstruo decía que Sal todavía era un mocoso. Sal, caído en el suelo, pensó que Bled había gastado mucho poder para sellar su alma, y aunque era difícil, todavía quedaba una pequeña esperanza de éxito. En ese momento, una gran cruz fue invocada detrás del monstruo, que se asustó, gritando para activar la formación restrictiva de sangre. Sal respondió que el monstruo llevaba tanto tiempo muerto que no sabía que el imperio ya había desarrollado una forma de combatir la magia de sangre. Dijo que solo necesitaba tomar el corazón del monstruo. Avanzó para atacarlo, pero el monstruo, con la lengua fuera, dijo que no tenía miedo. Sal saltó hacia atrás mientras el monstruo se reía de su acción. Ahora, la batalla sería seria. Aparecieron varios espíritus de sangre, y aunque Sal se defendía, su fuerza era abrumadora. Sal terminó con cortes en la espalda mientras los espíritus no dejaban de atacarlo. Usó la protección de la espada sagrada, pero fue inútil. Con un simple toque, el monstruo rompió su magia. El monstruo entonces levantó a Sal por el cuello y dijo que no era más que una rata a punto de ser devorada. Sal sintió que su maná y su sangre estaban siendo drenados, mientras el monstruo comentaba que su alma le recordaba a la de una concubina que ya había devorado. El monstruo abrió su boca gigante, listo para devorar a Sal. En ese momento, Sal recordó a su madre, que lo ponía a dormir y prometía que nunca lo abandonaría. Sin embargo, otro día, él llevó una flor a su madre, pero cayó al suelo mientras ella se disculpaba, diciendo que se iba. La llamó, pero ella nunca volvió. Los otros niños se burlaban de él, diciendo que era un monstruo abandonado. Ahora, ya serio, Sal pasó la espada por la mano del monstruo. Estaba seguro de que ese demonio había sido el responsable de la desaparición de su madre. El monstruo se recuperó con magia de sangre y lanzó a Sal lejos, pero sintió el impacto del ataque, ya que había consumido mucha energía. Necesitando más fuerza, el monstruo comenzó a devorar más cuerpos. Sal apareció nuevamente, preguntando si el monstruo estaba disfrutando de la comida, y con su espada, partió a la criatura por la mitad. Vio una imagen de su madre llamándolo mientras el monstruo caía al suelo. Aún así, el demonio seguía vivo, pensando que necesitaba devorar más. Sal, sin piedad, lo atravesó nuevamente. El monstruo intentó proponer que él poseyera su espada como un espíritu, pero Sal se negó y lo hizo explotar de una vez por todas. Dejó caer su espada, sabiendo que el poder del monstruo sería absorbido por la arma. Al final, era solo otro monstruo, pero Sal, por reflejo, recordó las palabras de su madre, quien decía que él no era un monstruo y que siempre estaría a su lado. En ese momento, una voz llamó a Sal. Era Andrella, que venía corriendo, preguntando por qué estaba tan sucio. Ella comenzó a curarlo, y Sal recordó que, en su vida pasada, Andrella tuvo el mismo destino que las concubinas. Él la abrazó, decidido a no permitir que esa tragedia se repitiera. Con la desaparición del espíritu de la espada, los guardianes del manantial fueron condenados a muerte. Los sirvientes que presenciaron la crueldad de Sal nunca más se atrevieron a meterse con él o con Andrella. Después de eso, Sal fue acusado por la matriarca de haber causado la desaparición del espíritu, pero sin pruebas, solo pudo perseguirlo.
matarlo. Intentó de todo, venenos, medicamentos, pero Sal siempre resistía. Al final, pasaron 4 años. Ahora, en el campo de entrenamiento, Alan derrotaba a otro oponente, diciendo que moriría con una habilidad tan débil. 2 hombres observaban desde lejos, el duque Isaac, de cabello rojo, y el duque Leon Cooper. Mientras tanto, 4 caballeros avanzaron contra Sal. Él simplemente levantó su espada desde las sombras y, sin moverse de su lugar, cortó a todos los que lo atacaban. El duque, observando desde arriba, se dio cuenta de que Sal se había movido 9 veces y estaba en un nivel muy por encima de su edad. El guardián de la espada de plata, Alan, no soportaba ver a Sal robándole el protagonismo. Alan bajó y desafió a Sal a una lucha. Sal aceptó tranquilamente, pues era una oportunidad para probar las habilidades de ese debilucho. Sin embargo, Alan planeaba matar a Sal y fingir que había sido un accidente. Todos estaban emocionados por ver la pelea entre los 2 genios de la familia. Alan avanzó, seguro de su victoria, pero Sal, con aburrimiento, preguntó si la madre de Alan no lo estaba alimentando bien. Descruzó las espadas mientras Alan corría, incrédulo. Sal comentó que el poder de Alan era tan débil que era obvio que no tenía talento para espadas de rango S. En ese momento, Sal avanzó, diciendo que todos verían su verdadero poder. Con un golpe certero, acertó en el ojo de Alan. Los caballeros corrieron mientras Alan gritaba de dolor. El duque Isaac comentó que la diferencia de habilidad era evidente, y el otro duque, furioso, le ordenó que fuera más respetuoso. Isaac se disculpó, recordando que Alan se casaría con su hermana menor. Empezaron a discutir sobre ese matrimonio, pero pronto cambiaron de tema, recordando la operación conjunta de las familias, que ocurriría en 10 días. Isaac dejó claro que no le agradaba a Alan, y mientras se alejaba, los demás discutían sobre el potencial de Sal Cooper, el hijo de una de las amantes que Leon había tenido. Leon finalmente entendió de dónde provenía el talento extraordinario de Sal con las espadas y ordenó que llamaran al chico a la sala de estudios. Cuando Sal llegó, Leon lo observó atentamente, mientras Sal, sin dudarlo, preguntó cuáles eran las órdenes del maestro. Leon, por su parte, reflexionó sobre el talento del chico, que no podía ser ignorado. El hombre observaba atentamente mientras Sal preguntaba cuáles eran las órdenes del maestro. Pensaba que no podía percibir el talento del chico, tal vez estaba intencionalmente ocultando sus habilidades. Sin embargo, en el fondo, era solo un chico fácil de leer. Sal entonces anunció que, en 10 días, lideraría al equipo de sombras hasta la ciudad cristal, junto con la familia Isaac, para recuperar el huevo de dragón. Le entregó a Sal una espada capaz de activar el portal de teletransporte, pero reflexionó que, para obtener el huevo, tendría que enfrentar la furia del dragón. Aún así, aceptó la misión e hizo un pedido inesperado, sorprendiendo al maestro. Al día siguiente, él, su grifo, Andreya y las sombras partieron. Andreya comentó que, por servir al grupo, no sería apropiado volar en el grifo, pero él simplemente preguntó a los demás si estaba bien. Todos, temerosos, respondieron, claro, señor, está todo bien. Al llegar a una construcción, algunos se preguntaron si ese era el destino final. Alguien mencionó que la familia Cooper desconocía la gloria de ese lugar, y entonces Gloria, hermana del jefe y prometida de Alan, se presentó ante Sal, extendiéndole la mano. Sin embargo, él ignoró el gesto y pidió a Andreya que se quedara con el grifo, asegurándole que volvería pronto. La mujer continuó siguiéndolo, tratando de conversar, pero él solo dijo que, si no activaban el portal antes del atardecer, el viaje habría sido en vano. Reflexionaba que era una mujer problemática, que siempre lo buscaba para entrenar, pero ahora solo rezaba para que todo saliera bien. En el altar de la formación, insertó las 2 espadas, y el portal de la ciudad se abrió. En ese instante, uno de los hombres detrás comentó que destruiría a los Cooper y robaría el huevo para la familia Isaac, con el objetivo de ganar una gran recompensa. Sal ordenó que todos retrocedieran rápidamente, pero ocurrió una explosión. Un centinela de la luz, protector de la ciudad, apareció, asustando a los soldados. Gloria entonces avanzó con sus espinas cortantes, enfrentando valientemente al centinela. Luchaba contra un soldado traidor que intentó atacar a sus propios aliados, pero pronto fue flanqueada por 2 centinelas. Sal, sin dudarlo, derrotó a todos ellos, aunque otros 4 lo perseguían. Levantó su espada y ordenó a las sombras formar una barrera. En ese momento, todos clavaron sus espadas en el suelo, y un poder sombrío comenzó a rodear a los centinelas, ya que el poder de las sombras siempre prevalece. Sal avanzó, esquivando los ataques mientras los caballeros comentaban, impresionados, que los centinelas habían sido derrotados y que ese chico era un verdadero prodigio. Incluso Gloria quedó en silencio al presenciar su poder. Tras la batalla, Sal absorbió el poder de los cristales, ascendiendo al rango de maestro de la espada dorada. Su siguiente
paso era colocar el cristal dentro del altar. Al hacerlo, un terremoto comenzó y el altar descendió, revelando el pasaje hacia la guarida del dragón. El ambiente allí abajo era oscuro, lleno de huevos escamosos. Todos quedaron impresionados con la cantidad de huevos de dragón, pero notaron que estaban llamando la atención del dragón. Este apareció rugiendo, y Gloria y Sal prepararon sus espadas para el enfrentamiento. Mientras tanto, los demás tenían la tarea de recolectar los huevos y salir rápidamente. En ese momento, una de las sombras subió solo con un huevo y activó un botón, pues el jefe de la familia había ordenado que solo ellos se quedaran con el huevo, dejando a Sal atrás. Los otros protestaron, y Gloria criticó la actitud, diciendo que habían abandonado al equipo. Aún así, Sal se lanzó al ataque, confiado en que no moriría allí. El dragón rugió y lo lanzó hacia el otro lado del campo. Gloria intentó acercarse, pero el dragón soltó un poderoso aliento de fuego. Ella se defendió con la espada brillando bajo la luz de la luna, mientras Sal, caído, le pedía ayuda para retrasar al dragón, pues este apuntaría al corazón. Reconociendo su propia habilidad, Gloria avanzó esquivando los ataques del dragón y guió a Sal hacia un ataque certero. Pero, al volverse hacia él, notó que estaba inmóvil más atrás. Dando inicio a la danza de la espada de la destrucción, golpeó varios puntos en el cuerpo del dragón, creyendo que lo había derrotado. Los soldados comenzaron a burlarse del dragón, pero este se levantó rugiendo con fuerza. Gloria no entendía cómo seguía vivo, pero Sal entonces desenvainó la legendaria espada de Perseo, decidido a usar todo su poder con el golpe corte de la sombra de sangre. El dragón fue envuelto en un manto sombrío, y Sal condensó el poder, transformando la sangre del dragón en un clon. Esta era una magia prohibida, permitida solo al líder de la familia Copper. Gloria entendió que él la había usado como cebo para debilitar al dragón, pero Sal avanzó, confiado, porque no se quedaría sentado esperando su propia muerte. Con un único golpe poderoso, cortó la cabeza del dragón. La gente corrió para ver cómo estaba, pero él apuntó con la espada, ordenando que no se acercaran. Luego presionó su rostro, agonizando, pues el espíritu del dragón atormentaba su mente, diciendo que no saldría ileso tras ese acto. Para mantener su fuerza, tendría que consumir carne constantemente, y apuntó hacia Gloria, pensando que sería su primera presa. Luchó contra esos instintos, pero terminó saltando sobre Gloria. En ese momento, Andrea apareció y usó su magia, logrando empujarlo al suelo. Andrea se acercó, tratando de traerlo de vuelta, pues él se hundía cada vez más en la oscuridad. Después de un tiempo, finalmente despertó afuera. Andrea explicó que había usado una magia de purificación y que, gracias a eso, él no volvería a transformarse. Reveló que llevaba consigo el único huevo de dragón restante y que el traidor, que había huido con el huevo, había sido capturado por los demás. Aseguró que no había mencionado el huevo a la familia e informó que Gloria ya se había marchado, por lo que la misión de Sal podía considerarse concluida. Sal agradeció a Andrea, comentando que no estaba demasiado preocupado por el huevo. Su plan inicial era llevarla a un lugar seguro y hacer que la familia creyera que había muerto accidentalmente, para que ella pudiera dejar la familia en seguridad. En ese momento, gritó hacia su grifo: «Ven acá, maldito pájaro, no puedes hacer una tarea sencilla». El grifo chilló, como si pidiera disculpas, mientras Andrea explicaba que el grifo estaba preocupado e insistió en ir tras él. Sal, irritado, le preguntó al grifo si finalmente había aprendido a responder. En ese momento, dos hombres llamaron a Sal Cooper y desenvainaron sus espadas. Sal cuestionó: «Entonces, ¿finalmente mostraron sus verdaderas intenciones?». Sospechaba que intentarían robar el huevo de dragón, pero se sorprendió cuando uno de ellos, el dentudo, y el otro, un gordito, eliminaron al traidor. Luego, se arrodillaron ante Sal, diciendo: «Joven maestro, por favor, perdone nuestra grosería anterior. Si no fuera por usted, habríamos sido abandonados». Todos los demás guerreros de las sombras también se inclinaron, jurando lealtad a Sal hasta la muerte. Él, confundido y hambriento, no entendía el motivo de tanta devoción. Andrea lo llamó y señaló hacia atrás. El huevo de dragón comenzó a agrietarse y, en un instante, la cáscara se rompió, y un mini dragón demoníaco salió volando. Todos quedaron impresionados con el nacimiento del dragón. Sal levantó la mano y, con voz firme, preguntó si el dragón lo aceptaría como maestro. El dragón aterrizó a su lado y dejó que lo acariciara, señalando que sí. Los hombres alrededor exclamaron: «El dragón demoníaco fue domado por el maestro Sal». Lo felicitaron por tener una nueva mascota, sumándola al grifo, y desde ese día, nació la fuerza rebelde de Sal Cooper contra la familia. El sol brillaba fuerte sobre el castillo, mientras un niño preguntaba a su madre: «¿Cuándo puedo ir a la pista de carreras de caballos?». La madre respondió: «Tan pronto como tu padre termine el trabajo». En ese momento, el padre llegó, arrojando papeles sobre la mesa y quejándose de que todo lo que el niño quería era divertirse. Comentó, irritado, que Sal Cooper no solo mató a un dragón demoníaco, sino que también domó a su cría. La madre defendió al hijo, preguntando por qué estaba enojado con un niño y diciendo que, si Alan hubiera sido enviado en lugar de Sal, probablemente habría hecho lo mismo. La madre, tomando al niño
de la mano, dijo, deja a este viejo gruñón. Vamos, acompaña a mamá a la pista de carreras hoy. Salieron, y el niño pidió llevar el látigo. La madre, con un abanico en la mano, preguntó al mayordomo sobre el progreso en la investigación de la magia de privación, un hechizo capaz de quitar las habilidades de alguien. El mayordomo informó, no se preocupe, señora, la investigación se completó con éxito. Ahora solo esperamos encontrar a alguien con talento de rango S para realizar la prueba. Entonces, miró con una expresión extraña, hablando muy bien del plan, pues esta vez finalmente se libraría de ese mocoso. Luego, la escena salta a 5 años después. Andrea dice que, después de esto, él estará completamente purificado y no será corrompido por el demonio en el futuro. Además, podrá usar todo su talento en esgrima. Él agradece a Andrea mientras está sentado, y ella, ahora crecida, responde que es ella quien agradece, pues adoró el bastón que recibió. En ese momento, ambos notan una sombra en la ventana. Sal abre la ventana y pregunta quién estaba allí, pero la silueta huye. Dedujeron que probablemente era el mayordomo. En ese instante, alguien abre la puerta, es el dentudo y el barrigudo, diciendo que planearon todo según lo necesario. Se arrodillan y revelan que siguieron al mayordomo en secreto y descubrieron que éste invocó a magos oscuros recientemente para una ceremonia que tendrá lugar en 3 días. Explican que el mayordomo reveló a los magos que encontró otro objetivo con talento de nivel S, capaz de usar una habilidad de magia extremadamente alta. Sal reflexiona que la ceremonia realmente ocurrirá y se pregunta por qué no vinieron directamente a él, sino que eligieron otro objetivo con talento tan alto. Tal vez ese objetivo sea la propia Andrea. 3 días después, alguien se queja de que el almacén está desordenado y decide arreglarlo con magia. En ese momento, el mayordomo aparece sigilosamente detrás de Andrea y le pone un paño sobre la boca, haciéndola perder la conciencia poco a poco. Pronto, están en medio del ritual. Andrea está atada, rodeada por magos negros, y el mayordomo está junto a ella, entonando palabras oscuras. Él explica que, al juntar la sangre de la cabeza y del corazón en el círculo mágico, sus talentos serán transferidos a él. Sin embargo, en el momento en que levanta el cuchillo, Andrea simplemente desaparece. Ella reaparece detrás de él, revelando que todo era una ilusión mágica, ya que Andrea no era tan ingenua como pensaban. Activa su magia de corriente estelar de luz, que envuelve al mayordomo y lo inmoviliza. Él la provoca diciendo, niña astuta, verás cuando la señora se entere. Pero pronto se da cuenta de que quien debería temer es al propio Sal, que está a punto de llegar. Sal aparece cuestionando por qué todos están parados y no avanzan contra Andrea. Mientras tanto, Andrea recuerda lo que Sal le había dicho antes, ahora solo cierra los ojos. En ese momento, un rugido se escucha desde otro lado, un dragón gigante y un grifo emergen, causando pánico entre los magos. Los magos, desesperados, se preguntan qué sucederá. El grifo ataca las piernas de algunos mientras el dragón se abalanza sobre otros, rugiendo y lanzando fuego. El mayordomo piensa que tal vez ambos vienen hacia ellos. Entonces, Sal aparece con su estilo inconfundible y su largo cabello, sosteniendo su espada frente al viejo, exigiendo saber por qué Andrea fue el objetivo. El viejo admite que la magia de privación solo puede usarse una vez por objetivo y que, para garantizar que Alan obtuviera el talento, eligieron a Andrea para el experimento. Sal, al entender las intenciones, frunce el ceño con furia, diciendo que no puede perdonar al mayordomo por ese acto. Se corta la mano con un cuchillo, haciendo un juramento de la sombra, para asegurar que al regresar a la familia principal informará que el experimento de la ceremonia de privación fue un éxito y que pueden atacar a Sal inmediatamente. El viejo pregunta por qué hace esto, pero Sal responde que es para revelar la verdadera cara de Alan. Posteriormente, el mayordomo se reúne con una señora, informando que el experimento de privación fue un éxito, mientras Alan, con tono triunfante, invita a la señorita Gloria a dar un paseo en el jardín. Ella lo rechaza, llamándolo niño maloliente, mientras la madre de él, sonriente, le pregunta si está completamente seguro. Él confirma, diciendo que en la próxima luna llena, que coincide con la ceremonia de mayoría de edad del joven maestro, finalmente podrán actuar. Ella lo felicita, afirmando que su viejo deseo por fin se realizará y que Alan garantizará su lugar en el trono de la familia. Mientras tanto, Alan intenta impresionar a Gloria, quien lo ignora, y él sigue alardeando de ser el gran galán de la familia. En un momento de exasperación, ella le apunta con su espada, amenazándolo por sus palabras absurdas, y dice que es un maestro fracasado que ni siquiera merece ser su prometido. Avanza para atacarlo, pero Sal se interpone y detiene su espada, desafiando a Alan. Alan, avergonzado, intenta disimular su ira y dice que no necesita la ayuda de nadie. En ese momento, Gloria toma del brazo a Sal, rogándole que la entrene, toda sonrojada, diciendo que debería considerar la propuesta porque no cualquiera podía entrenar con ella. Al instante, Alan hierve de ira, ya que Sal estaba conquistando a su prometida en su propia cara. Sin embargo, en ese momento, la madre de Alan aparece al fondo y le dice, Alan, regresa aquí y obedece a mamá. Él se va con cara de pocos amigos, diciendo que, ya que la señorita Gloria no quiere ceder,
se marchará. Ella responde desde atrás, vete por la sombra y no regreses más. Después de eso, Gloria comenta que, ahora que la molestia se ha ido, Sal no tendrá otra opción más que aceptar su pedido. Él, algo reacio, responde, está bien, lo acepto, pero tú también tendrás que aceptar una solicitud mía. La solicitud de Sal era ser recomendado con su hermano mayor, el duque Zack. Poco después, Sal se encuentra cara a cara con el duque, afirmando que puede arruinar el compromiso entre Gloria y Alan. Sin embargo, para ello necesita el préstamo de un tesoro de la familia, la caja del templo ilusorio. Sal recuerda que, en su vida pasada, el duque Isaac estaba insatisfecho con el playboy Alan y con la alianza con la familia Cooper. Había solicitado cancelar el compromiso, pero la realeza rechazó su petición. En ese momento, el duque, indignado, empuña su espada y dice que Alan es solo un niño que no sabe cuál es su lugar. Sal, entonces, responde que es precisamente por ser quien es que podrá resolver los problemas de ese pobre diablo. Al ver la espada, Sal recuerda que el duque es un niño con talento de nivel S. Cruzan sus espadas, y Sal sugiere que, si no pueden cancelar el compromiso, pueden destruir al joven maestro Alan. Le pregunta al duque qué piensa de la idea. Un mes después, el mayordomo anuncia, señora, todo está listo, pero Sal Cooper no está en la fila de los hijos legítimos. Mientras tanto, el joven maestro fue a buscar a los demás, que estaban quejándose de no saber por qué habían sido convocados, reforzando la posición de Alan como el verdadero heredero, mientras los demás eran solo hijos ilegítimos de la familia Cooper. Alguien informa entonces al jefe de la familia que los invitados ya están en sus lugares y esperan sus órdenes para comenzar la ceremonia. En ese momento, el duque Isaac entra y comenta, qué coincidencia, duque Cooper, ¿podemos hablar? El duque Cooper, con tono arrogante, responde que no recuerda haber invitado a Isaac, pero que, siendo la ceremonia de mayoría de edad del futuro prometido de su hermana, entiende su presencia. En ese momento, Sal, al fondo, comenta que todos están allí y que es hora de abrir la caja del templo ilusorio. El asistente del duque sube al escenario y revela la caja, mostrando cómo el portal del abismo se abre, tejiendo ilusiones de sombras. Todos desenfundan sus espadas, apuntando a la caja. En ese instante, un gran círculo mágico aparece, y Sal permanece quieto, observando. Entonces, Alan aparece y lo enfrenta. ¿Qué estás haciendo aquí, mocoso? En ese momento, alguien empieza a tener un sueño extraño, con una habitación oscura, donde Sal está atado a una cruz y esposado. Alan, con una sonrisa sádica, levanta una espada y declara que el talento de espada de Sal ahora será suyo, pues Sal no es más que un bastardo de la familia. Andrea se despierta de la pesadilla, rodeada de tomates, y usa su poder de las estrellas para darse cuenta de que eso no fue solo un sueño. Corre por el bosque, gritando el nombre de Sal, temiendo por él. Desesperada, ve algo adelante, alguien le entrega una copa de vino a Sal. Andrea intenta usar su magia para evitar lo peor, pero es interrumpida por alguien que llama su nombre. Se gira y ve a otra persona acercándose, quien la agarra y le cubre la boca. En ese instante, una madame observa desde lejos y declara que su plan tendrá éxito, y que Sal Cooper finalmente será destruido. Entre los árboles, Alan entrega la copa de vino a Sal, quien, al beberla, se desmaya y cae al suelo. Alan celebra, creyendo que al fin tendrá su venganza. La escena corta a una visión que Andrea tuvo en su sueño, Sal, atado a una cruz, siendo confrontado por Alan, quien dice, obtuviste tu venganza, ¿verdad, dragón? Ahora toma esto en la cara. Sigue golpeando a Sal, diciendo que toda la gloria será suya ahora. En ese momento, la madre de Alan llega y ordena que pare, ya que deben actuar antes de que sea demasiado tarde. El mayordomo entonces le entrega a Alan un pequeño cuchillo, que usará para completar el ritual. Con una sonrisa triunfante, Alan se acerca a Sal e intenta apuñalarlo, deseando tomar para sí todo lo que Sal posee, poder, gloria e incluso Andrea. Sin embargo, sorprendentemente, Sal comienza a reír, incluso con el cuchillo clavado en su pecho. Nadie entiende el motivo, y él aprovecha la confusión para liberarse de sus ataduras. Les ordena a todos que abran los ojos y, al chasquear los dedos, aparecen contratos de sombras, visibles para todos en la fiesta. Los invitados quedan atónitos al ver lo que sucede. Descubren que el talento de Alan, supuestamente de nivel S, era una farsa. La madre de Alan comienza a preocuparse, pero él intenta justificar que fue una trampa planeada por Sal. En ese momento, alguien aplaude irónicamente y le pregunta al duque Cooper si también encontró impresionante el espectáculo. El duque, incrédulo, observa la situación y, mientras la madre de Alan intenta defenderlo, alegando que ella fue la responsable del plan, Alan recibe un golpe que lo hace caer al suelo. Sal, desde el otro lado, reflexiona sobre la crueldad de la situación, mientras Alan, caído, murmura que es solo un bastardo y que todo debería pertenecerle a él. La madre intenta interrumpir el discurso, sabiendo que están en una fiesta llena de personas influyentes. El padre, entonces, empuña su espada y declara, mis descendientes
presentes, escuchen mi orden, el consorcio de sucesión comenzará hoy. La gente se mostró algo aprensiva cuando él dijo esto, porque significaba que todos ellos tenían el derecho de competir para convertirse en herederos, usando todos los medios necesarios. Es decir, no había reglas, y el ganador se llevaría todo. Tan pronto como terminó de hablar, se lanzaron contra él, gritando, agárrenlo. Alan Ness, el hombre de cabello rojo, estaba riendo, diciendo, este es el legendario espíritu de la familia Cooper, por encima de todo. Sin embargo, ahora que la situación había llegado a este punto, decidieron cancelar el compromiso entre las dos familias. Él no quería que su hermana se casara con un hombre mentiroso y débil. El padre creía que todo esto había sucedido debido al poder de la caja del tiempo ilusoria. Para él, no cabía duda de que Sal se había aliado con ese mocoso. Con todos los nobles presentes, cualquier rumor que llegara a los oídos de la familia real sería perjudicial para la familia Cooper. Por eso, era mejor retroceder ahora y manejar la situación en el futuro. Apretó las manos del hombre a su lado, diciendo, no te preocupes, enviaré una petición al rey y le daré una explicación. Sin embargo, en ese mismo momento, él apuntaba su espada a Sal y decía, en cuanto a ti, mocoso, puedes luchar por el título de heredero, pero no puedes hacer nada que perjudique la reputación de la familia. De lo contrario, te haré desaparecer de este mundo. Sal solo miraba hacia abajo y respondía, ¿crees que me importa esta posición o esta corona? Si vas a hacerme desaparecer, ¿por qué no lo haces ahora mismo? Entonces, tomó la hoja con sus propias manos, incluso sangrando. Ni el patriarca de la familia entendía que quería probar. Finalmente, el hombre se rindió, guardó la espada y dijo, olvídalo, mocoso loco. Poco después, otro hombre apareció, preguntando al jefe de la familia, no vamos a darle una lección, pero el jefe respondió, no es necesario. Él es hábil y tengo curiosidad por ver qué hará a partir de ahora. El único problema parecía ser la personalidad de ese mocoso, nadie sabía de dónde venía tanta maldad. Más tarde, en el castillo, por la noche, una mujer gritaba furiosa, ¿quién filtró la información? ¿Cómo sabía ese mocoso que actuaríamos? Un anciano respondió que no lo sabía, pero otro hombre entró y preguntó, señora, ¿cómo pretende manejar a esta criada? Después de todo, es amiga de Sal, y ya la hemos capturado. La mujer, furiosa, ordenó entregarla a las criaturas demoníacas, pero entonces se dio cuenta de algo extraño. ¿Acaso había usado magia recientemente? Si la prueba de privación no funcionó o ni siquiera se realizó, miró al anciano y dijo, Don, no le quitaste su talento, ¿por qué no me lo muestras ahora mismo? Él, dudoso, respondió, su talento es muy avanzado, aún no lo he dominado. Por favor, señora, deme algunos días. Sin embargo, ella replicó, no hace falta, corten su cabeza. En ese instante, los guardias se lanzaron contra el anciano con espadas. Apenas tuvo tiempo de defenderse, pero fue eliminado rápidamente. La mujer murmuraba, un perro que traiciona a su dueño no necesita explicaciones. En cuanto a la amiga de Sal, ella estaba intrigada por su propia habilidad. Después de todo, había usado magia sin dejar marcas de quemaduras. ¿Acaso tenía el cuerpo del alma de hielo? Las chicas con esta condición podían convertirse en viveros, y los hombres que formaban pareja con ellas podían mejorar su fuerza. La mujer parecía haber comprendido algo y empezó a planear sus próximos pasos. Mientras tanto, Saal abría la ventana y reflexionaba. No esperaba que, incluso al exponer el talento inútil y la naturaleza baja de Alan, esto no fuera suficiente para que el jefe de la familia se deshiciera de él. ¿Será por miedo al poder que está detrás de la madre de Alan? La noche anterior, ella aseguró que Saal se quedaría en el castillo. Él pensaba, ella quiere controlarme, temiendo que yo escape, pero se reía, seguro de que nunca partiría antes de hacer que Alan sintiera todo el dolor que él mismo ya había sufrido. Al día siguiente, se preguntaba, ¿dónde está Andrea? En ese momento, alguien tocó la puerta. Una joven entró y dijo, mi hermano dijo que devolverías ese objeto hoy. Como estoy libre, vine de inmediato. Saal la miró fríamente, pensando que, si ganaba el apoyo de la familia Isaac, podría deshacerse de Alan más rápido. La joven notó su mirada y preguntó, ¿por qué me miras como si fuera un pez? Pero él solo reflexionaba sobre cómo algo tan valioso, como la herencia de la familia, tenía tantas restricciones. Ella respondió, ¿quieres saber? No lo diré, a menos que... Antes de que terminara, Saal la interrumpió, entonces adiós, vete. La joven se irritó y gritó, Saal, quiero luchar contra ti. Momentos después, estaban en la arena. Ella invocaba enredaderas con su espada y avanzaba, pero Saal bloqueaba fácilmente y arrojaba su espada lejos. Él declaró, perdiste de nuevo. Ella se quejaba, llamándolo poco caballeroso, pero él replicó, pediste que usara toda mi fuerza, y tenemos un acuerdo. Ahora, cuéntame el secreto de la caja del templo ilusorio. Ella reveló que la caja era solo una leyenda. Según los rumores, quien ganara el reconocimiento del poder de las estrellas y dominara la caja, podría sacrificar su vida para hacer renacer a otra persona. En ese momento, Saal comprendió lo que había sucedido en su vida pasada. Andrea había sacrificado su vida para asegurar su renacimiento. En esta vida, no solo necesitaba vengarse
salvarse, sino también cuidar bien de Andrella. No podía permitir que ese vagabundo de Alan tuviera otra oportunidad. En ese momento, dos sirvientes llegaron corriendo y gritaron: «Joven maestro Saal, malas noticias. Andrella fue capturada». Saal, furioso, preguntó: «¿Quién la atrapó? Hablen ya». Los sirvientes respondieron que, durante una operación la noche anterior, vieron a Andrella siendo capturada por la matriarca y algunos sirvientes en el bosque. Hablando de eso, continuaron: «Escuchamos esta mañana que Andrella fue convertida en la sirvienta personal del joven maestro Alan y se convertirá en su amante en el futuro». Mientras tanto, Alan, lleno de sí mismo, estaba quejándose en el castillo: «Saal, maldito, voy a acabar contigo. Me humillaste frente a todos». Le daba una patada a un sirviente, mientras un subordinado susurraba: «Joven maestro, dijeron que Saal gusta de Andrella. La matriarca la capturó. ¿Por qué no haces que ella pague en su lugar?» Alan rió malignamente. «¡Qué idea tan inteligente! Me aseguraré de que sea una concubina digna de mí». Andrella, prisionera, estaba aterrada. Su magia había sido sellada por las cadenas y no podía resistir. «Saal, ven a salvarme», pensaba desesperada. Cuando Alan se acercaba a ella, listo para atacarla, un grito resonó en el lugar: «Alan». Saal apareció furioso y golpeó a Alan con fuerza, arrojándolo lejos. El joven cayó al suelo, desorientado, mientras Saal continuaba golpeándolo sin piedad. Alan, gritando de dolor, suplicaba: «Dios mío, ayúdame». Saal, lleno de ira, rompió las costillas del joven con golpes devastadores. La escena era tan intensa que los sirvientes cercanos fueron derribados por la fuerza de los impactos. Los dos sirvientes de Saal llegaron corriendo con una señora, exclamando: «Joven maestro Saal, algo salió mal, y liberamos a Andrella de la celda». Andrella, ahora libre, corrió para calmar a Saal: «Saal, para. Estoy bien, no necesitas matarlo». Mientras tanto, Alan estaba siendo ayudado por sus sirvientes. La matriarca apareció y, al ver el estado de Alan, preguntó preocupada: «Alan, ¿qué te pasó, querido?». Al notar a Saal, gritó: «Maldito. Así que esta es la forma en que agradeces el favor de mi esposo por haberte traído al castillo». Saal ignoró sus palabras, tomó el collar de Andrella y declaró: «Yo, Saal Cooper, desafío a Alan Cooper a una batalla sagrada hasta la muerte». Derramó sangre sobre la cabeza de Alan, prometiendo que nunca dejaría que una amenaza como él volviera a amenazar a Andrella. La escena corta a 7 días después, en la arena de duelo. Las familias Isaac y Cooper estaban reunidas alrededor del campo. Saal empuñaba su espada y provocaba: «No esperaba que lucharas después de esconderte durante 7 días, cobarde». Alan respondió: «Nunca perdería la oportunidad de aplastarte, oloroso». Alan estaba confiado, protegido por un escudo mágico siniestro. Saal notó que era un artefacto especial, probablemente adquirido por la matriarca. Tan pronto como comenzó la batalla, Alan lanzó un rayo con los ojos y gritó: «Medusa, petrificación». Saal esquivaba ágilmente, evitando todos los ataques. Sabía que necesitaba destruir el escudo antes de alcanzar a Alan. Mientras Alan reía, creyendo tener la ventaja, Saal apareció por encima de él y cortó el escudo por la mitad con un golpe preciso. «Ahora ya no tienes protección. Muere», gritó Saal. Sin embargo, cuando el golpe alcanzó a Alan, uno de sus anillos se rompió, y él comenzó a reír descontroladamente. «Olvidaste algo. Soy un mago del bastón dorado. Mi magia devorará tu alma». Alan invocó esqueletos usando magia negra, una práctica considerada prohibida. No olviden dejar un like para que pueda seguir trayendo la próxima parte de esta obra. ¿Qué les pareció esta historia? Personalmente, me encantó. Un abrazo. Hasta la próxima obra, chicos.